contarles la historia mía. Comenzó hace 100 años. No tengo 100 años de edad, pero la historia mía comenzó hace 100 años. Un joven entró al templo de Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, cuando acababan 2 meses de haber abierto, con la hermana Amy Sepple McPherson construyó el templo central nuestro en el centro de Los Ángeles, y tenía 2 meses de estar abierto ese templo cuando un joven de 21 años entró y recibió al Señor Jesucristo. Ese joven era carpintero, entonces él comenzó después que recibió al Señor Jesucristo, comenzó a hacer los sets, porque ella hacía mensajes ilustrados impresionantes. Mire, Hollywood venía a ver las producciones que ella hacía para poder copiarlas y hacer cosas de repente con todas las cosas, la forma que ella lo hacía. Era algo espectacular. Ella llenaba el templo de Los Ángeles 3 veces al día. Entraban más de 5,000 a 7,000 personas por día en el templo de Los Ángeles. La gente esperaba en fila para entrar y poder estar ahí. Fue una cosa impresionante. Cuando ella construyó el templo, ella comenzó, el arquitecto le dijo: señora, ¿usted con cuánto dinero cuenta para poder hacer este edificio? Ella dijo $5,000. Y la señora y él le dice: pero ¿cuánto tiene usted? $5,000. Y le dice: pero señora, con $5,000 solo hacemos un hueco en el piso ahí. Solo hacemos un hueco nada más. Dice: usted haga el hueco que Dios lo va a llenar. Y así fue. Dios rápidamente logró que hicieran, y en un tiempo tener la cúpula más grande del mundo que tiene una acústica perfecta. Y no voy a entrar en toda la historia de lo que tiene que ver eso, tal vez le cuento un poquito más acerca de eso. Pero este hombre entró a los 21 años de edad, comenzó a estudiar en el Instituto Bíblico. Ella abrió el Instituto Bíblico 2 meses después que ella abrió el Templo de Los Ángeles. ¿Cuántas personas plantan una iglesia y abren un instituto bíblico 2 meses después que arrancaron? Nunca se ve eso. Es algo bien raro. Pero ella pensó que era importante no solamente tener una iglesia, sino que era importante adiestrar y preparar a las personas. Entonces, este joven entró y estuvo en la 3ª graduación del instituto bíblico, y cuando él se graduó salió a ministrar y fue a pastorear a Kansas. En Kansas se encontró una jovencita, se casaron, y de repente decidieron que iban a salir a misiones. Salieron a misiones, fueron enviados por la hermana McPherson a Panamá. Y ahí ese joven abrió 50 iglesias con sus propias manos, las construyó junto con otros jóvenes que él entrenó en un instituto bíblico que se abrió, que lleva el nombre de él. Ese hombre que aceptó al Señor Jesucristo hace 100 años era mi abuelo. Mi abuelo Tadeo Tuttle abrió el Instituto Bíblico en Colón, en Panamá, y de ahí empezó. Mi mamá después salió con mi papá como misioneros, y después mi esposa y yo salimos como misioneros. Mi esposa, la abuela de ella abrió, y los abuelos de ella abrieron la iglesia cuadrangular en Honduras. Fueron los fundadores de la iglesia cuadrangular en Honduras. Y después los padres de ella salieron, estuvieron 25 años en la Argentina. Después mi esposa y yo salimos y estuvimos 15 años en el campo misionero, y cuando regresamos a Estados Unidos terminamos de criar a nuestros hijos. Tengo 6 nietos, aunque usted no lo crea. Este güero está viejo, pero el asunto es que yo le digo a todo el mundo: yo tengo en mi sangre las venas, los 4 colores cuadrangulares. Cuando me cortan las venas, sangro en 4 colores. Y el asunto es que yo creo que Dios tiene algo especial que quiere hacer. Y es impresionante. Hoy en día, en junio del año pasado, mi hijo tomó la iglesia donde yo pastoreaba en Oklahoma. Es la 4ª generación de nuestra familia que es un ministro cuadrangular. Imagínense la bendición de Dios. Y mi nieto estaba en una convención hace unos años atrás y le dijo a la supervisora general, le dice ella: ¿cómo te llamas? Y le dice él: me llamo Liam, yo soy el pastor de jóvenes. Tenía 4 añitos nada más. Soy el pastor de jóvenes. Ya él piensa que va a ser pastor, así que quién sabe, de repente ya viene la 5ª generación de aquellos que van a estar. Pero, ¿por qué les digo esto? No para exaltar a una familia, no para exaltar la familia mía ni la de mi esposa, sino que para decirles que Dios es fiel, y si nosotros le seguimos, Él promete bendecirnos de generación en generación. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
es indispensable que entendamos esto. Hay un ancla generacional y esto parece un tema para gente casada. Dice, solo los casados necesitan escuchar esto. No, yo les digo a ustedes, jovencitos que todavía no se han casado, que están de novios o que piensan casarse en un futuro, ustedes ya tienen que ir pensando en quién va a ser esa persona con la que se van a casar. Ya tienen que ir orando por esa persona. Ya tienen que estar orando ustedes por sus hijos y por sus nietos. Pero ni siquiera estoy casado, ¿cómo voy a estar orando por mis nietos? Claro, hay que preparar las generaciones. Hay que entender que si nosotros no planificamos, el enemigo sí quiere planificar y quiere destruir a nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a jóvenes que han sido creados a veces en la iglesia y cuando llegan a cierta edad se apartan del Señor porque ha habido algo que no ha sido totalmente fundamentado dentro de ellos? Porque nosotros esperamos que la iglesia haga el trabajo, pero la realidad es que tiene que ocurrir en el hogar, tiene que ocurrir en casa, tiene que ocurrir cuando estamos allá. No puede simplemente ser acá. Son pocas horas las que estamos acá en una iglesia, pero son muchas horas que tenemos en casa. Y el lugar donde comienza la preparación nuestra es en nuestras casas. Y es indispensable que entendamos eso. Mire, les cuento una historia. Había una pareja que salió en un velero, un sailboat, y salieron a navegar. Y de repente ellos decidieron que escucharon que venía un huracán, entonces se metieron a una bahía y ahí se estacionaron y tiraron una anclita. Pero cuando vino el huracán, era tan fuerte el huracán que se llevó el velero y lo destruyó y ambos murieron en ese velero. Fue una cosa desastrosa. Pero la comparación de un velero chiquitito que es único, que solo agarra 2 personas, y un portaaviones es muy grande. El USS Dwight Eisenhower es un portaavión que es gigantesco a comparación de esa pequeña embarcación, de esa pequeña, se podría decir, de ese velero en la que estaba la parejita. El US Dwight D. Eisenhower es un monstruo. Tiene el alto de 22 pisos de alto. Es lo que mide de alto ese lugar. Tiene una superficie de 20,000 metros cuadrados, pesa 95,000 toneladas y lleva 6,000 marineros, además de los aviones y los helicópteros. Cada ancla que tiene pesa 27,000 kilos, más de 54,000 libras. Imagínense. Y está atado por una cadena que pesa 302,000 kilos, más de 664 libras. Cada eslabón de la cadena pesa 160 kilos. Cada eslabón, each link, weighs 166 kilos. Más de 300 libras cada eslabón. Cada eslabón. Este barco hubiera sobrevivido a un huracán y lo ha hecho muchas veces. La familia es como la cadena y el ancla. La seguridad del ancla es Jesucristo y la cadena somos nosotros, estamos atados. Y solo puede resistir según el eslabón más débil. Si un eslabón es débil, no va a resistir, se va a romper cuando hay ataduras. Pero cuando el USS Eisenhower entra a una bahía y tira el ancla, las anclas gigantescas que tiene, con esas cadenas que tiene gigantescas, y está atado por eso, no se mueve para ningún lado, por muy fuerte que sea el huracán. Es impresionante cuando uno ve. Y así tiene que ser nuestras vidas en Cristo. Nuestras familias tienen que estar ancladas en Él, pero también tienen que estar ancladas en la iglesia. Y si nosotros podemos establecer desde el principio ese tipo de conexión, Dios va a bendecir y va a prosperar lo que hacemos. Yo soy testigo en mi familia de lo que Dios ha hecho. No significa que no pueden a veces apartarse algunos hijos y tomar un rumbo que sea equivocado. Pero si nosotros los entrenamos, dice la palabra de Dios, si hemos creado a un hijo en los caminos del Señor, tarde o temprano eso va a tener un efecto en ellos y ellos volverán esos caminos. Eso lo dice el libro de Proverbios. Si tú educas, si tú levantas y crías al hijo en los caminos del Señor, cuando él sea grande no se apartará de él. Hay algo especial y aquellos que se han apartado podremos orar para que sean restablecidos. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9, yo quiero que ustedes vean, acá es donde nosotros nos indica lo que es el ancla generacional. Dios le estaba dando instrucción a Moisés. Y ahí en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, Dios le dice esto al pueblo de Israel.
a través de su siervo. Le acaba de dar los mandatos, la comisión grande de parte de él, y él dijo esto: esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos. ¿Escucharon bien eso? ¿Quién dijo? Tú, tus hijos y ¿quién? ¿Quién? Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. Si obedecen todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. ¿Escucharon eso? Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de los antepasados, de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente Él, Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo: si tú haces esto, yo te prometo que te voy a prosperar en todo lo que hagas. Y le dijo: tú, tus hijos y tus nietos. Son 3 generaciones, significa que son más de 100 años lo que estamos hablando ahí. No le dijo simplemente hazlo tú y después que se arreglen tus hijos y tus nietos como puedan. No lo dijo así. Les dijo a ellos: tú, tus hijos y tus nietos. Son 100 años. ¿Cuántos de ustedes que están recién casados o cuando se casaron y comenzaron a tener hijos empezaron a orar por sus nietos? No lo hacemos. No se nos ocurre. La primera cosa que hacemos es tener a nuestros hijos, ¿cierto? Queremos tener a los niños primero. Pero no estamos pensando en que esos niños algún día se van a casar y algún día vamos a tener nietos y esos nietos también se van a casar. No lo hacemos. Pero acá Dios le está diciendo a Moisés y al pueblo: anclen desde ahora, ya comiencen a sembrar en ustedes sus hijos y sus nietos. Y algunos de ellos todavía no tenían nietos. No habían establecido eso, pero él dijo: tiene que estar pensando más allá de simplemente ahora. Planifiquen más allá de ahora. Y yo quiero decirles, si no lo han hecho, este es el momento de orar por sus nietos. Y si usted tiene nietos, empiece a orar por sus bisnietos. Comience a establecer. Si no lo hizo antes, establezca el ancla generacional ahora. Y diga: Señor, no importa lo que pase, yo voy a establecer el ancla. Josué dijo estas palabras cuando iba terminando su vida. En Josué capítulo 24 versículo 15, él dijo estas palabras. Acuérdense, está enfrente del pueblo de Israel. Yo no sé si van a ustedes, le dijo a ellos, yo no sé si ustedes van a seguir a los dioses de la tierra de donde salieron, de Egipto. No sé si van a seguir a los dioses de la tierra donde están ahora. Pero dijo esto: pero yo, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo. En algunas traducciones dice: yo y mi familia. Él entendía, él ya estaba viejo, ya estaba anciano, ya estaba terminando su vida. Mas sin embargo él dijo: yo y toda mi casa. Y ellos eran muy patriarcas en Israel en ese entonces. Y ellos siempre, el patriarca hablaba por toda la familia. Así que él estaba hablando por sus hijos, estaba hablando por sus nietos y estaba hablando por sus bisnietos. Él dice: no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y nosotros tenemos que decirle no solamente a otras personas, hay que decírselo al enemigo: yo no sé lo que tú piensas que vas a hacer, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Tenemos que establecer ya
Y usted dice, pero mi hijo está lejos del Señor, mi hija está lejos. No importa, usted dígale al Señor y dígale al enemigo, yo y mi casa serviremos a Dios. Usted délo por hecho y en fe crea que Dios va a intervenir y va a cambiar la vida y el rumbo de ese hijo o hija suya. Dios lo puede hacer. Yo tendría que no haber nacido si no hubiera sido porque mi abuela, por parte de padre, mi abuelo por parte de madre es el que aceptó al Señor Jesucristo en el Templo de Los Ángeles. Pero mi abuela era la esposa de un granjero. Vivían en Texas y él sembraba algodón y tenía algodón y ellos trabajaban. Por eso tuvieron 8 hijos ellos. Mi papá era el menor de los 8. Tenían que tener muchos hijos para poder cuidar los campos porque no había suficientes obreros que podían contratar, no tenían la plata, así que ellos tenían que hacerlo teniendo hijos. Así tuvieron 8 hijos, mi papá fue el menor y él decidió a los 15 años que él iba a hacer las suyas y él comenzó a vivir una vida de casi independiente. Comenzó la rebelión en contra de Dios, de su familia y todo, y él a los 17 años ya estaba en una pandilla de motos. Él era el líder de la pandilla de motos. Y ellos, la diversión de ellos era 3 o 4 de ellos, de la pandilla de ellos, se subían a sus motos, iban al bar de una pandilla opositora, entraban al bar a pelear, a ver si podían, cuántos se los podían bajar antes de que la pandilla les pegara a ellos. Esa era la vida de él. Papá era una persona muy violenta y él corría del Señor. Y un día cuando él decidió que estaba divirtiéndose, salió a andar en su moto, en su Harley, y se echaron una carrera con un auto que estaba todo souped up, todo arregladito y qué sé yo, y salieron a correr y la primera carrera la ganó el auto. Entonces volvieron a unas 8 millas afuera de Lubbock y decidieron sacarse todas las cosas extras, los cascos, todo, y se echaron otra carrera. Y esta vez mi papá ganó la carrera. Y ellos levantaron a más de 100 millas por hora, estaban volando 120, 130 millas por hora. Y él entró a la ciudad y ya empezó a bajar de la velocidad. Y el amigo de él que venía atrás no pudo parar. Y pegó contra la parte de atrás de la moto de mi papá, subió por la espalda de mi papá con la moto y el hombre subió como unos 10 metros de alto y empezó a dar vueltas, pegó en el piso, se arrancó de aquí hasta abajo y murió instantáneamente. Y mi papá cayó abajo de la moto y perdió una pierna izquierda. Lo llevaron al hospital y el doctor le sacaron las radiografías y dijeron, todas las vértebras de la espalda de este hombre están quebradas. Todas están quebradas. No tiene pierna, este hombre nunca va a caminar de nuevo. Y mi papá en ese momento, él estaba tan lejos de Dios que él estaba despotricando, gritando, insultando a Dios y todo lo demás. Y mi abuela estaba de rodillas orando y dice, Señor, si tú lo salvas es tuyo. Si tú lo salvas es tuyo. Señor, sálvalo, no deja. Ella se paró entre el infierno y mi papá y ella oró hasta que diciendo, Señor, que no te lo lleves, que el enemigo no puede ganar esta. El miércoles sacaron radiografías, tenía todas las vértebras de la espalda rotas. El viernes entraron, sacaron más radiografías y mi abuela escuchó que los doctores y los radiógrafos estaban en el pasillo peleando, discutiendo y estaban bien, pero bien enojados el uno con el otro. Y ella sale y dice el doctor, pero ustedes se equivocaron, dice el radiógrafo, yo no me equivoco nunca, yo hago las cosas bien y perfectas. Y sacó las radiografías y una estaban todas las vértebras de la espalda rotas y en la otra estaban totalmente sanas. A las 2 semanas mi papá salió caminando con muletas. Y cuando él salió se dio cuenta que la única razón por la que él no estaba en el infierno fueron por las oraciones de mi abuela. Él entró al Instituto Bíblico Life, donde se graduaron mis abuelos. Él se graduó de ahí y después que yo nací, yo me gradué de ahí y ahora mi hijo se graduó de ahí. Así que son 4 generaciones que también han ido a Life, que es nuestra institución. Y quiero decirles, él fue y él dice todos los días de mi vida, cuando yo me levanto a la mañana, tengo que amarrarme la pierna y me hace acordar de la rebeldía que yo tuve contra Dios. Pero también me hace acordar que la gracia de Dios me salvó.
Y Dios usó a ese hombre y lo ha usado por muchos años. Mi papá tiene 88 años de edad. Mi mamá tiene 87. Ellos están conmigo todavía. Es más, yo los voy a ir a ver la otra semana, así que me estoy poniendo muy contento. Pero la cosa es que marcó la vida de él y él dijo, Señor, si ya que tú me salvaste, yo te voy a dedicar mi vida. Y mi papá dedicó su vida y él empezó no solamente a criar, a tener hijos espirituales, sino que nos tuvo a nosotros también. Yo nací en Costa Rica cuando ellos fueron para allá y él tuvo que prepararse en estudios en el español, porque él era una persona que no conocía el español. Mi mamá se crió en Panamá, así que ella lo hablaba completamente bien desde que ella tenía 1 año de edad. Así que imagínense, ahí comenzó todo. Mi papá tiene un chistecito, dice, él me ama a mí, ama a mis hermanos, somos 4, 3 varones y una hermanita, la menor. Y dice, si yo hubiera sabido que tener nietos era tan divertido, los hubiera tenido primero. Digo, gracias, viejo, ¿cómo me decís así las cosas? ¿Que te gustan tanto los nietos que son más divertidos que yo? Sí, dice, porque yo no los tuve que crear a ellos. Yo los malcrio, te los envío a la casa y después vos te la tenés que arreglar, dice. Y bien, le digo, ¿cómo son las cosas? Pero fíjense bien, Ralph W. Stockman dijo esto, lo que fomenta la grandeza es comenzar algo que perdure aún después de que tú no estás. Le digo de nuevo, lo que fomenta la grandeza es comenzar algo que perdure aún después que tú no estás. Dios da a cada hombre y a cada mujer la habilidad y la capacidad de poder dejar algo grande establecido en el corazón de los hijos que tenemos. Es imperioso que entendamos que la forma en que nosotros escribimos en su vida y sus corazones marca y da las pautas de lo que va a suceder en el futuro en la vida de ellos. Nosotros tenemos esa influencia. Usted dice, pero yo no soy pastor, no importa. Usted abra esta cosita que se llama Biblia y léasela a sus hijos. Comience a ver, establezca en ellos unas pautas especiales. Mire, una de las cosas que yo vi, que establecí en la vida de mis hijos, es la importancia de entender que nosotros tenemos que plantar y sembrar la bendición hasta la 3ª generación. Lamentablemente muchos pastores y líderes y gente de la iglesia ha hecho una fantástica labor en sembrar los fundamentos bíblicos y el discipulado en muchos miembros de la iglesia. Sin embargo, han descuidado el hacerlo con sus propios hijos y nietos. Mire, Dios nos va a ser responsable por cada decisión que nosotros tomemos. Yo no estoy en el campo misionero por una razón. Hace 21 años ahora que regresamos a Estados Unidos. Wow, ya me estoy poniendo viejo. 21 años que regresamos. Y la razón por la que regresamos no es porque algo iba mal, las cosas iban muy bien. Y en ese momento yo estaba trabajando con 4 países y 5 directivas. Yo estaba encargado de toda la zona norte de Sudamérica, trabajando con Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Y nosotros teníamos en ese momento más o menos unas 2.500 iglesias, 4.000 pastores y líderes con credenciales. Las cosas andaban muy bien, las estrategias que armábamos andaban fantástico. Vimos duplicar la iglesia cuadrangular en Venezuela durante ese tiempo. Armar estrategias con ellos y todo lo demás fue muy especial. Pero me di cuenta de una cosa, mi hija mayor estaba ya entrando a la adolescencia y yo pasaba 21 días al mes fuera de casa, viajando. En convenciones, en desarrollo de liderazgo, en muchas cosas que yo estaba haciendo. Un tiempo muy fructífero para mí y muy lindo para mí, pero más sin embargo yo me daba cuenta que yo regresaba y a pesar que yo pasaba tiempo especial con mis hijos, me di cuenta que yo no los estaba cuidando como tenía que cuidarlos. Entonces llegó un momento donde yo tuve que tomar una decisión y decidí que para poder terminar de criarlos, si yo me quedaba me iban a dar toda Sudamérica, que yo trabajara con toda Sudamérica. Y eso significaba que iba a estar lejos de casa más tiempo. 21 días al mes es mucho tiempo estar fuera de casa. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿A cuántas esposas o esposos le gustaría que su cónyuge estuviera fuera de casa 21 días al mes?
Algunos son camioneros y sucede, truckers, pero la mayoría no. Eso, crea o no, puede causar una diferencia muy grande. Y yo empecé a ver los hijos de otros misioneros que estaban apartándose del Señor. Y yo dije, yo no quiero sacrificar a mis hijos en el altar ministerial. Así que volvimos a Estados Unidos para terminar de criarlos y para que ellos no sintieran que yo los estaba abandonando. No quería que ellos crecieran resintiendo a Dios, a mí y a la iglesia. Entonces volvimos y terminamos el proceso. Y hoy en día mis 3 hijos sirven al Señor. Mi hija mayor es una enfermera, she's a nurse practitioner, es como mid-level physician, trabaja en una clínica y ella trabaja con toda la gente que habla español y castellano, así que feliz de la vida estoy yo porque ella les ministra a ellos, a los doctores y a las enfermeras. Ella tiene una reunión, todo lo estudio bíblico todos los viernes para los doctores y las enfermeras, y ella ora por sus pacientes, les pide permiso y ora por ellos. Y yo le dije, si te despiden, dice que me despidan, pero no hay problema, voy a seguir ministrando. Y mi hijo tomó el pastorado de la iglesia donde yo estoy, y mi hija menor está trabajando con la área ejecutiva de la iglesia cuadrangular, y ella trabaja en la área de Shared Mission. Y es algo muy, muy lindo ver que cada uno de ellos está sirviendo al Señor. Pero yo me pregunto, si yo no hubiera dejado el campo misionero cuando lo dejé, ¿qué hubiera pasado con mis hijos? Fue lo más difícil por lo que dejaba, pero lo más fácil por quien lo dejaba. Entendí que tenía que entregar todo por esos chicos. Y hoy en día esos 3 chicos ahora sirven al Señor. Y reconocen que yo tuve que sacrificar mucho en ese momento. Pero no lo hice de mala gana. Lo hice de todo corazón porque yo sabía que la inversión más grande mía no era alcanzar un mundo para Cristo. Porque ¿qué significaba si yo alcanzaba un mundo y perdía a mi familia? ¿De qué servía? Invertir tanto y perder a mi familia. Entonces me di cuenta que teníamos que cambiar un poco la forma en que hacíamos las cosas. El llamado y la promesa de Jesús es para nosotros y tenemos que entender esto, que nosotros hemos sido llamados a alcanzar un mundo para Cristo. Pero una cosa que es importante que entendamos es que para hacerlo no tenemos que sacrificar a nuestras familias. Y es tan importante entender esto. En Marcos capítulo 16 hay 2 comisiones, grandes comisiones que se pueden leer. Una es en el libro de San Mateo y otra es en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. Dice esto las Escrituras: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Escucharon eso? Fíjense quién más. Hay otra promesa que es muy grande, porque yo quiero decirles que hay 3 rasgos que nos identifican a nosotros como iglesia cuadrangular. La segunda cosa lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dijo Jesús estas palabras cuando él estaba hablando, cuando él dejó esto a sus apóstoles. Él le dijo esto a esos apóstoles. Él le dijo a ellos en el versículo 7, le dice lo siguiente, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Otro pasaje, Hechos 2, 17 y 18, dice lo siguiente: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Hay 3 distintivos de la iglesia cuadrangular, de nuestra iglesia, del ADN de nuestra familia, que empezaron desde el comienzo.
La primera es la presentación de las buenas nuevas a todos, acompañado por el discipulado. Hemos sido llamados a traer personas a Cristo, pero no solamente a traerlos, sino que discipularlos y prepararlos. Esa es la primera. La segunda cosa es el poder del Espíritu Santo con la manifestación de dones y frutos, y el fruto, mejor dicho, del Espíritu Santo. Es importante que tengamos el poder del Espíritu Santo. Y el tercero son las señales y milagros que nos acompañan porque creemos. Miren, estoy un poco triste porque hemos perdido en algunas ocasiones, en algunas iglesias, algunas de las cosas que son importantes de los rasgos nuestros. El evangelismo no lo estamos haciendo como lo hacíamos antes. Mire, yo le dije anteriormente que la iglesia de Los Ángeles atraía a 3,000, a 7,000 personas, 5,000 personas por día, 3 veces por día. Los llenaban. Ella predicaba, la hermana McPherson, y ella tenía un lugar donde venían los enfermos en lo que era el auditorio del Life, Instituto Bíblico Life, que fue Life Bible College, que ahora es ATH, que es el Angeles Temple Hispanic, es donde está la iglesia. El pastor Mario Barahona está ahí pastoreando. En ese edificio, en el auditorio del pastor Barahona, es donde se hacían la oración por los enfermos. Mire, las ambulancias de Los Ángeles venían y depositaban a la gente en ese lugar. Y toda ambulancia que traía a un enfermo se iba vacío. Ella vació los hospitales de la ciudad de Los Ángeles. Los doctores le hicieron unos juicios por malpraxis porque ella les estaba sacando todo el negocio. Mire, hace algunos años estaba predicando una hermana que conocemos nosotros, se llama Jean Darnell. Estaba predicando en el Templo de Los Ángeles y un hombre vio en la cartelera que decía que ella estaba predicando, y él entró y él se presentó a ella después que terminó la predicación. Dice, yo quiero presentarme. Dice, era uno de los conductores de ambulancias. Yo traje a gente en ambulancias acá cuando estaba la hermana McPherson. Y dice, yo nunca jamás me llevé a un paciente de regreso al hospital. Y yo quería ver y escuchar de nuevo una mujer predicadora, porque era importante para ver que todavía sigue esto adelante. Nosotros vemos que los milagros están ocurriendo en todas partes del mundo. La hermana Amy Sepple McPherson vaciaba esas camillas que venían, y la gente dejaron tantas muletas, tantas sillas de ruedas, tantas cosas, que tenían un cuarto en un momento donde estaban todas esas cosas. Y algunas de ellas todavía lo tienen con el museo que tienen ahí. Hay algunos de esos aparatos todavía, pero habían estantes llenos de eso, donde la gente venía y se iba totalmente sana. Dios hizo estragos y milagros. Mire, le cuento una historia. Un día ella predicaba en contra de todo, la mafia y todo lo demás. Entonces la mafia envió una persona de ellos a una reunión de la hermana McPherson, y él entró a esa reunión y él empezó a echarle ojo a ver lo que estaba ocurriendo. Él dijo, voy a ver qué está pasando acá. Y él iba como una persona, como una espía de la mafia para ver qué es lo que ella hacía. Y en medio de esa reunión, de repente el Espíritu Santo cayó sobre él y entró una convicción. Y cuando él hizo el llamado al frente, ese hombre corrió al frente y recibió a Jesucristo, el espía de la mafia. Y cuando él termina la reunión, él sale corriendo a la calle, contento, iba a hablar con la familia. Y enfrente del templo en ese entonces corrían los trolley cars, tranvía, que tenían las rieles, como en San Francisco, y corrían en las rieles enfrente del templo, y él salió corriendo y no se fijó que venía uno de esos trolley cars y le pasó por arriba. Y él cayó abajo y quedó totalmente triturado. Lo sacaron y quedó todo una masa así, porque cayó bajo las ruedas de acero de ese trolley y lo molió. Entonces agarraron, lo levantaron y trajeron al templo, y tenían un altar, y enfrente del altar tenían la mesa donde servían Santa Cena. Pusieron un mantel, pusieron los restos arriba de eso, lo taparon con algo. Iban a hacer tipo una funeral para esta persona que murió. No sabían quién era, nadie sabía la historia ni lo que había ocurrido. Y la hermana McPherson estaba orando atrás en el otro auditorio por los enfermos, y le dijeron lo que había pasado. Ella terminó de orar por los enfermos y entró de nuevo al templo de Los Ángeles, y le dijeron, el muerto está acá, hagamos una oración, pidamos la bendición de Dios sobre esta persona, y después lo vamos a llamar a la morgue para que lo vengan a traer y se lo lleven. Y ella pasó al frente,
y ella vio que estaba toda la masa ahí cubierta, y ella se acerca y pone la mano sobre eso y dice: en el nombre de Jesús yo declaro vida, y comenzó a saltar todo el asunto por dentro. Y cuando de repente el hombre se para y la ropa se le cayó y no tenía ni una sola marca en todo su cuerpo. Ese es el poder sanador que tenemos nosotros. Ella estaba orando, ella estaba predicando un día en un auditorio, y ella estaba predicando, estaba por predicar, entrar a predicar, y en el auditorio de los Centro de Los Ángeles estaba atrás, y en esa época no todo tenía electricidad, donde estaba atrás tenía una lamparita de querosén. Ella estaba leyendo, esto lo vio su hijo y otros pastores que estaban ahí, nos lo contó el doctor Courtney, Howard Courtney, nos contó esta historia, y también me lo verificó Ralph K. McPherson, que yo lo conocí personalmente. Él me contó de esta historia también. Dice que la mamá estaba ahí y ella estaba leyendo la Biblia, preparando ya las últimas cosas para el mensaje, cuando estalló la lámpara de querosén y le cayó todo el querosén en la cara y en el pelo y se incendió. Agarraron y le echaron una cortina encima, la taparon y apagaron todo, pero tenía quemadura de cuarto grado por toda la cara, ya no tenía el pelo, se le había quemado todo, estaba pero bien mal. Y dicen: vamos a llamar a la ambulancia para que te lleve al hospital. Y ella dice: no, yo vine a predicar, voy a predicar. Pero hermana, usted, si la gente le ve esa cara, va a seguir corriendo. Usted está totalmente desfigurada, no puede hacer eso. Ella dice: yo vine a predicar el mensaje de salvación, alguien tiene que recibir a Cristo esta noche, y yo no quiero que se pierdan la oportunidad simplemente porque estoy quemada. Y ella sentía el dolor y la angustia en ese momento, pero ella dijo: yo voy a salir a predicar. Y el hijo y los demás estaban insistiendo: no puedes salir a predicar. Dice: no puedes salir a predicar. Sí, yo lo voy a hacer. Entonces ella abrió la puerta, la cortinita que estaba al lado del auditorio, y comenzó a salir. Y dice que a medida que iba pasando por el umbral de la puerta, Dios empezó a restaurarle la cara y el pelo y todo lo demás. Cuando ella salió al escenario no tenía nada. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Quiero contarles, el templo de Los Ángeles lo construyó ella en 1923, lo inauguró, hace 100 años. En el 96 hubo un terremoto en el Valle, San Fernando Valley, hubo un terremoto y causó rajaduras en el segundo balcón. Entonces tuvieron que clausurar el segundo balcón, no lo podían usar, pero en ese entonces, en el 96, no podían tocarlo tampoco porque ya lo habían declarado un patrimonio de la humanidad, patrimonio de la ciudad de Los Ángeles, historical site. Y para poder tocarlo tenían que pedir permiso a la ciudad de Los Ángeles. Entonces lo que hicieron es que llamaron por fin consiguieron el permiso para que pudieran sacar la mampostería, el revoque que había ahí, para ver qué es lo que había atrás de daño, para ver, y pensaban: vamos a tener que tirar el segundo balcón o cerrarlo o echar el templo para abajo o reconstruirlo o algo así, porque estaban todos rajados así arriba y se veían bien feas las rajaduras. Entonces vinieron los arquitectos, los ingenieros, y destaparon ahí para ver cuál era el daño que tenía eso. Y me estaba contando el doctor Paul Resso, que fue uno de los presidentes de la Cuadrangular, me dice que estábamos en una reunión de la directiva nacional cuando nos llaman y nos dicen: tienen que venir acá a ver esto en el templo. Entonces ellos fueron para allá y pensaron: esta va a ser la peor noticia que puede haber. Nos van a decir que vamos a tener que destruir esto, vamos a tener que hacer alguna cosa. Entonces llegan allá y los arquitectos le dijeron: ¿cuándo dice usted que se construyó este edificio? Nosotros lo construimos en 1923, fue construido. Dice: no puede ser, no puede ser. ¿Y por qué? El daño es tan grande. Dice: no, es que no puede ser, ustedes no se construyó este edificio hace casi 100 años. ¿Cómo no? Si nosotros tenemos acá, ahí dicen la piedra fundamental de la iglesia de la entrada, ¿cuándo fue construido? Dice: no puede ser. Y dice: ¿y por qué no? Porque dice: nosotros vimos la infraestructura del templo y todo lo demás, y los códigos de construcción que están detrás de este revoque que usted ve ahí no entran en vigencia hasta 4 años de ahora en el 2000. Esto tiene los sistemas antisísmicos que recién entran en vigencia en el año 2000, y no puede existir porque no hay ni un edificio ni los rascacielos que tienen el código antisísmico que tiene este edificio.
Dios se lo dio a una jovencita que no entendía nada. Ella le dio las instrucciones a los arquitectos. Ellos construyeron el templo de Los Ángeles, pero no entraba en vigencia antisísmico. Significa que, dice el arquitecto, todos los edificios de esta ciudad podrían caerse y este templo estaría parado todavía. Solo Dios puede hacer cosas así. Ese es parte de nuestro ADN, eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado a algo mucho más importante. Y por eso ella decía, las cosas no están basadas sobre mí, están basadas sobre la persona de Jesucristo. Jesucristo es el que hace todo. Por eso los 4 emblemas cuadrangulares son tan importantes para nosotros. Jesucristo, dice ella, Jesucristo es el que va a hacer las cosas. Cuando ella murió en 1944, todo el mundo dijo, la iglesia cuadrangular va a cesar de existir. Y hoy en día no ha dejado de existir, estamos en más de 150 países. Tenemos, como yo le dije, las cifras anteriormente, estamos creciendo más que nunca antes. ¿Por qué? Porque ella dijo, esta es la verdad. Jesucristo es el que salva. Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesucristo es el que sana y Jesucristo es el que pronto volverá por nosotros. No estaba basado sobre ella, estaba basado sobre la persona de Jesús. Y por eso es que nosotros estamos todavía, no porque está basada sobre mi persona, sobre mi familia, ni la familia del pastor, ni la de nadie más. Está basada sobre la persona de Jesucristo. Es imperioso que entendamos eso. Pero nosotros hemos perdido a veces un poco de esa identidad. Y yo quiero darles una ilustración. Yo creo que es importante que entendamos esto, que el ADN que teníamos hace 100 años, Dios quiere volver a restablecerlo. Yo quiero ver los milagros de nuevo. Yo quiero ver que la gente se levante de la silla. Yo quiero ver que Dios comience a hacer las cosas milagrosas. Yo quiero ver que Dios comience, y lo estamos viendo en Latinoamérica todo el tiempo. Pero a veces nos hemos puesto un poco complacientes en la vida, en el tiempo que estamos viviendo. Y decimos, si yo no lo puedo entender, entonces yo no lo puedo creer. Necesito 3 voluntarios. ¿Ya lo escogió usted, pastor? ¿Cuáles son los 3 voluntarios con los que habló el pastor? Siéntese acá. Usted, hermano, siéntese acá. Acá tenemos 3 generaciones representadas. 3 generaciones representadas. Y el asunto que a veces no entendemos es que a veces la primera generación, que mi hermano no tiene 100 años, obviamente, está jovencito todavía acá, así que está pichoncito, como dicen en la Argentina. Pero él representa la primera generación. Y quería darles ilustración. La primera generación de repente vio en su país de origen, en el lugar donde fue criado, en la iglesia donde él estuvo, vio lo milagroso, lo poderoso, lo impactante que Dios hizo en su vida. Él tiene referencia porque tiene experiencia personal de lo que Dios hizo. Él lo ha experimentado en forma personal. Él lo ha visto. Él ha visto el mover de Dios. Y él le ha contado a la segunda generación. Y la segunda generación tal vez vio 1 o 2 cositas por ahí que ocurrieron, pero él no tiene la referencia porque él no ha visto todas las cosas que él vio. Él no tiene esa referencia. Y la segunda generación cree porque lo escuchó a él hablar y porque vio tal vez 1 o 2 cositas que han ocurrido, entonces tiene esa referencia. Pero después está esta generación, esta joven, que ella ha escuchado lo que la primera generación ha dicho, lo que la segunda generación ha dicho, pero ella no lo ha visto o lo ha experimentado. Entonces ella dice, si yo no tengo referencia, yo no puedo creer que es cierto. Por eso muchos de esta generación y más joven en este día no están conectados con la iglesia porque no han experimentado esto. Solo lo han escuchado o han escuchado las historias como las que yo acabo de contar, pero no lo han visto. Esta generación tenía la referencia, pero vio unas cosas, entonces tiene una fe que más o menos está establecida. Pero esta generación tiene que verlo, tiene que experimentarlo para tenerlo.
Estaba yo en la Argentina y en una de las reuniones que tuve allá y me dijo una pastora joven, dice, mi hijo de 7 años es el baterista de nuestra iglesia. Imagínense, el chico ya estaba tocando la batería. Y dice, yo le estaba contando a él acerca del Carlos Anacondia, que era un gran evangelista allá en la Argentina, de los milagros y las campañas. Y miren, yo estuve en una campaña de Anacondia, mi esposa y yo cantamos ahí, y nosotros vimos lo milagroso de lo que ocurrió en esa campaña. Vimos los sanos que salieron de ese lugar. Nosotros tuvimos experiencia. Y ella dice, yo le contaba a mi hijo lo que el abuelo había visto. Entonces mi hijo de 7 años le dijo, mamá, ¿vos lo viste? No, dice, pero mi hijo, mi papá lo vio, tu abuelo lo vio. No, mamá, yo quiero saber si vos lo vistes. ¿Vos lo vistes? No, mi hijo, pero abuelo dice, mamá, si tú no lo vistes, yo creo que mi abuelo dice la verdad, pero si tú no lo vistes y solo él lo vio, para mí no es suficiente, yo lo tengo que ver también. Un niño de 7 años diciendo eso. Él dijo, no estoy satisfecho con simplemente escucharlo de mi abuelo, ni de tu boca. Él dijo, yo quiero experimentarlo personalmente. Es un momento especial donde nosotros tenemos que darle a esta generación joven la posibilidad de experimentar el mover poderoso de Dios. Es tiempo que tomemos de nuevo nuestro ADN, donde nosotros les enseñemos cómo compartir la palabra, que nosotros les enseñemos lo que es el poder, los dones del Espíritu Santo, lo que es el fruto del Espíritu Santo, y es tiempo de que ellos vean las señales y los prodigios, los milagros. Amén. No es suficiente con que ella escuche las historias. No es suficiente con que ella sepa que alguna de las generaciones previas tal vez tuvieron un intercambio con eso. Es necesario que ella pueda palparlo con sus propias manos, con sus propios ojos, con sus oídos, que ella pueda verlo y pueda experimentarlo. Si nuestra generación, la que está creciendo ahora, si nuestros hijos y nuestros nietos pueden empezar a verlo, entonces ellos también van a creer. Es necesario que les demos a ellos la posibilidad de experimentar lo sobrenatural. Y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo si solamente creemos. Está en nosotros. Está en nosotros. Yo quiero decirles lo que ocurrió hace 100 años en el Templo de Los Ángeles. Lo que vio mi abuelo con sus propios ojos. Lo vivió mi mamá. Lo viví yo. Y lo vivieron mis hijos. Y ahora mis nietos tienen que verlo. Y si yo no produzco eso en la vida mía, si eso no se está viendo, si el fruto no está ahí para que mis nietos lo vean, entonces yo no estoy cumpliendo con la labor mía de ser fiel a lo que la palabra del Señor nos enseña.